le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, profeta del Señor, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura, y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestidura? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron a él y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, el profeta: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Acá vemos que Naamán era un hombre que el rey de Asiria lo tenía en alta estima, porque fue un hombre que a su vez también usó Dios a este general, y justamente se levantó en guerra contra el pueblo mismo de Israel. Es tremendo lo que dice la palabra, porque Siria estaba en contra de Israel, y Dios mismo quiso castigar a Israel, a su pueblo. Y a veces nosotros pensamos cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y a veces algo Dios quiere hacer con nuestra vida, por eso nos pasan cosas. Y a veces duele, y a veces eso nos lleva a perder la fe en Dios y a dudar de muchas cosas, y eso nos hace deslizar del propósito de Dios que tiene con nuestra vida. Naamán era un hombre, no era del pueblo de Dios, pero sí Dios lo usó a Naamán para que se levantara en contra del pueblo de Israel. La palabra dice que Naamán era un hombre prestigioso, muy conocido, famoso en todo y muy respetado. Me imagino que él, al estar en esa altura de que era muy famoso, se envaneció su corazón. Y a veces el orgullo de una persona
hace que muchas cosas le pasen, porque Dios quiere tratar con el corazón de la persona que Dios redimió, que la persona que Dios trató con su vida y lo trajo a su camino. Pero hay un momento en los tiempos donde, estando en el camino del Señor, muchas veces la persona, al ver lo famoso que es y que nosotros podemos ver, la gente se envanece, entra el orgullo en su corazón y ya se cree que está en la nube. Y eso ocurre a veces en el pueblo de Dios, ¿no? Cuando ya recibió todo lo que anhelaba y deseaba en su corazón, entra como que ya logró todo. Y ahí es como que Dios no es importante. Entró el orgullo en su corazón. Y muchas veces a causa de eso, Dios nos hace pasar por momentos de desierto, de angustia, de tristeza, de dolor, hasta de enfermedades. Porque a causa de eso, el orgullo hace que Dios no lo vean con buenos ojos. Y eso, lamentablemente, la persona se desliza y deja de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo nació en la persona por algo que estaba viviendo y que se hizo alguien importante. Y este hombre, él no se daba cuenta que era Dios que lo estaba usando para dar un juicio hacia el pueblo de Israel. Y eso es lo que a veces nosotros pasamos. A veces viene en juicio nuestra vida porque nos quiere mostrar que Él, a pesar de todas las cosas que estamos pasando, Dios se va a glorificar y nos va a mostrar que Él está con nosotros. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Nosotros tenemos que saber que Dios es el que tiene el control de nuestra vida. En todos los órdenes de la vida, en todas las áreas, Dios tiene el control. Pero Dios quiere que seamos humildes de corazón. A pesar de tener todo lo que podamos tener, Dios nos dio. Pero no con eso tenemos que ser personas que ya no estamos buscando a Dios como lo buscamos de un principio, en el primer amor, cuando conocimos al Señor. Había un enamoramiento, había una pasión por Dios, por el Señor. Pero por eso llega el momento que la persona se envanece y de a poco se va enfriando, de a poco se va alejando a causa del orgullo. El orgullo trabaja en el corazón de la persona, que eso lo hace como que pierde el temor y el amor hacia Dios. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre. Él se había envanecido. Y dice la palabra que obviamente que el rey, le daba las mejores oportunidades, que sean muy, muy reconocidos dentro de la nación de Siria. Y eso es lo que a él lo motivó, ¿no? A hacer cosas que realmente no eran del agrado de Dios. Entonces Dios, porque ya era un hombre que Dios puso los ojos en él, un hombre que no conocía a Dios, porque era un hombre pagano, un hombre del mundo, y Dios lo llamó. A pesar de usarlo, Dios quería tener un trato con él, porque había un propósito en la vida de este hombre. Por eso lo vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, cómo Dios nos usa a veces a cada uno. Porque hay propósito, porque Dios nos quiere enseñar y Dios nos quiere llevar en alto, pero para eso Dios va probando nuestra determinación en la vida, cómo buscamos a Dios, si lo buscamos con un corazón sincero o simplemente buscamos que Dios nos dé lo que nosotros anhelamos y no pongamos por obra lo que Él mandó por medio de su palabra que pongamos por obra. Atesoramos muchas cosas de Dios, pero lo que no hacemos es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que realmente después, eso trae consecuencias. Y acá dice la palabra que este hombre le vino lepra. Y fíjese cómo Dios trata con este hombre. Era un hombre que estaba en un lugar, en una posición muy alta, de la alta
sociedad en aquellos tiempos, pero tenía lepra. Una persona con lepra en ese tiempo era apartado, no podía tener comunicación con nadie, tenía que estar apartado. Me imagino lo que habrá sufrido este hombre, y él con su orgullo, yo supongo que habrá buscado la manera de que pueda sanar. Habrá andado por cuántos lugares y no pudo sanar, porque era algo que Dios le puso, no es que él se enfermó de un contagio, es que Dios se puso esa enfermedad, ¿no? Y este hombre, vemos que habla la palabra que vino con el ejército, y él a la cabeza del ejército, y combatió contra el pueblo de israelita. O sea que ahí dice que llevaron cautivas mujeres, niños, todos cautivos, porque era una manera de demostrar que eran superior al pueblo israelita. Pero había una joven, dice la palabra, una muchacha joven, que llevó cautiva. ¿Y a dónde fue a parar esta joven? Mire el propósito de Dios, cómo Dios obra. Y a veces nosotros vemos cómo Dios opera en nuestra vida y nos asombra a veces. Porque Dios lo que quiere es hacernos entender que todas las cosas dependen de Dios. Todas las cosas que anhelamos y deseamos. Por eso dice la palabra de Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. O sea que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Yo sé que hoy, decía la hermana en la reflexión, la preocupación, todo lo que pueda haber, porque uno se pone mal, se angustia, uno se pone triste muchas veces por las cosas que nos pasan. Pero qué importante que en ese momento uno diga, bueno, Señor, gracias por lo que estoy pasando, porque algo tú me vas a dar, algo importante, algo mejor. Eso es para que nosotros nos humillemos delante de Dios. Es un propósito de Dios. Cuando nos está pasando algo, ¿a dónde tenemos que ir? A la presencia de Dios. Porque el único que va a sacar adelante nuestra situación, va a resolver el problema, es Cristo. Es que no hay otra opción. Dios es el que hace todas las cosas. Dios permite que pasen cosas porque Dios quiere tener un trato con cada uno de sus hijos. Y esto es lo que pasó. Este hombre estaba en esa condición. Y vemos cómo fue. Es todo ya preparado por Dios. Permitió Dios que le lleven a una joven temerosa de Dios a la casa del mismo general, a la casa de Naamán. Y ahí donde dice, ella declara que si el general buscara al profeta Eliseo, Dios lo podía sanar. Ella estaba segura porque era una mujer de fe. Ella estaba tranquila porque si este hombre se humillara delante de Dios, buscara al hombre de Dios, Dios lo podía sanar. Esta joven habló con la esposa, y ahí lo dice la palabra, ¿no? Y dice, en el 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel. Esta era la muchacha israelita, la cual servía a la mujer de Naamán. Acá dice, en el 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué fe que tenía esta joven. O sea, Dios usaba a esta joven como a cualquiera de nosotros que estamos en un lugar de trabajo, donde sea. Ahí hay una situación complicada y nosotros nos enteramos y nosotros tenemos la palabra de liberación, de sanidad y de fe. Cuando nosotros soltamos la palabra a esa persona que está pasando situaciones difíciles, complicadas, que no encuentra la solución al problema, ahí es donde Dios opera en la vida, en el corazón de la persona.
pero nosotros somos los voceros, somos los que transmitimos lo que Dios puede hacer, porque nosotros tenemos conocimiento, somos testigos fieles de Dios, por todas las cosas que aún nosotros mismos, quizás estuvimos en una condición así, o alguien de la familia, o algún conocido, y vimos que Dios puede cambiar las cosas, ¿no? Literalmente. O sea, ¿qué puede ser imposible para Dios? Nada de las cosas que nosotros estamos pasando, Dios no es capaz de resolver. Hermano, Dios puede darte mucho mejor de lo que está pasando ahora, porque Dios nos quiere mostrar que Él es poderoso en todas las cosas. Dice la palabra que esta joven, al decirle a su esposa, seguramente la señora, la esposa del militar, le dijo, y entonces era una oportunidad, era una opción que él tenía de acercarse a Dios. Qué importante que es cuando nosotros estamos en una situación así y tenemos que humillarnos, acercarnos a Dios y decir, Señor, tú sabes lo que me está pasando, tú sabes lo que anhelo y deseo en mi corazón. Pero para eso, para lograr que Dios nos responda conforme a nuestro deseo del corazón, nosotros tenemos que humillarnos. Todas las cosas que nosotros anhelamos y deseamos en la vida depende del Señor, porque Él es que tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que ocurrió con este hombre. Y dice la palabra que habló, bueno, acá dice en el 4, dice, entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto le estaba hablando al rey de Siria. Era un hombre de confianza, ¿no? Con el rey había diálogo. Y bueno, él quería tener carta de presentación porque era un hombre de guerra y bueno, y si el rey le da las cartas de presentación, iba a ser algo mejor para que lo puedan solucionar su problema. Pero acá vemos que se equivocó en la manera como el rey de Siria le mandaba justamente al rey de Israel, que nada que ver, porque el rey de Israel no lo va a sanar. Ahí vemos cómo se maneja en lo natural, porque ninguno de los dos conocen a Dios, ¿no? Y cómo es cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos cómo tenemos que venir a Dios. Pero la persona que vive naturalmente en este mundo, lo único que hace es recomendar y tratar de ver cómo se puede llegar a la solución. Pero nada se llega sin Dios. Porque todas las cosas Dios hace para mostrarnos en todos los órdenes de nuestra vida, que Él es poderoso y resuelve los problemas. Lo digo con conocimiento, porque me ha pasado a mí, que Dios me asombró de la forma como me respondió, ¿no? Y eso es algo que cuando uno le tiene fe a Dios, yo sé que el tiempo de Dios no son nuestros tiempos, y la palabra lo dice. Nosotros pedimos cosas, pero tenemos que esperar. ¿Por qué tenemos que esperar? Porque Dios primero va a probar la fe de nuestro corazón. Dios hace que es un tratamiento. A veces estamos en el desierto porque parece que estamos solos, nadie nos escucha y no sabemos cómo hacer. Esa es la posición que quiere Dios de nosotros. Llegar a ese punto de humillarnos de tal manera, ¿no? Que rajemos nuestro corazón delante de Dios. Que seamos personas humildes, porque Dios lo que ve es el corazón sincero, ese corazón humilde, ese corazón temeroso de Dios.
Pero acá, obviamente que la forma como se estaba manejando para que este hombre pueda ser sanado, lo estaba haciendo en forma diplomática, en forma ¿no? Política, vamos a decir. Pero nada que ver, porque la política no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y a veces ¿no? Nosotros vemos, todos piden a Dios, pero no se acercan a Dios. El mundo pide esto, pide aquello, pero lo que no se da cuenta es que pedir por pedir, Dios no responde. Dios pide que seamos humildes con Dios, buscarlo de corazón. Y la palabra sigue diciendo, en el 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo te enviaré cartas del rey de Israel. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestidura y le responde, dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Él lo interpreta de una manera, una provocación. Él interpreta el rey de Israel que era una provocación, porque ya tuvieron una guerra. De ahí es donde salió esta muchacha israelita a la casa de Naamán. O sea que había como algo que no coordinaba lo que realmente tenían que hacer. Obviamente que eran hombres que no conocían nada de Dios. Pero dice la palabra en el 8, y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestidura? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. ¿Qué dice la palabra? Como Eliseo, varón de Dios, oyó. ¿Se da cuenta? El profeta estaba en otra nación, pero él oyó lo que se estaba tramando para venir este hombre enfermo a Israel. O sea que Eliseo ya sabía el problema, la situación de este hombre. Un hombre de Dios es revelado cuando está en el Espíritu. Dios le revela. O sea que Eliseo estaba escuchando, y eso que estaban en el palacio en otra nación hablando de este tema. Pero Eliseo escuchó, oyó, dice la palabra. Oyó que estaban hablando que de toda la confrontación que había con el pueblo de Israel y Siria. Y dice la palabra, en ese momento él dijo, que venga a mí. O sea, Eliseo le dice que al hombre, a Naamán, que venga hacia él, que se venga. Entonces él, cuando tuvo esa respuesta, él, ¿qué hizo? Trajo toda una cantidad de regalos, de regalías, para obsequiar al profeta, porque él quería pagar. Fíjese el orgullo que tenía este hombre. Él no vino con la idea de humillarse ante Dios, ante el varón de Dios. No, él vino con cosas materiales. Dios no necesita materiales. Dios necesita un corazón sincero. Dios necesita que seamos humildes con Dios, seamos apasionados con Dios. Él quería pagar para que lo sane. Y Dios no cobra nada. Dios lo que quiere es que seamos personas, que seamos sinceras con Él. Buscar de Dios de todo corazón. Y dice la palabra, muy bajito,
Dice la palabra, y vino Naamán con su caballo y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Dice la palabra que vino Naamán con toda la comitiva, porque bien, traían de todo, y se para delante de la casa de Eliseo. Yo me imagino que Eliseo lo estaba mirando por la mirilla de la puerta. Ahí vino el general. Y fíjese cómo actúa Dios con una persona que se cree importante en la vida. Que se cree que alguien que es más, que su presencia a lo mejor pensaba que le iban a poner una alfombra roja para que... No, Dios trata de otra manera, hermano. Entonces Eliseo le dijo a su criado Jesse, y lo dice la palabra. Entonces en el 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Ahora, muchos conocen el río Jordán. Siempre fue un río muy sucio. Un lugar donde es todo deshecho. Y fíjese dónde lo manda el mismo profeta. Le dice a su criado que le diga esto a Naamán, que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. ¿Sabe lo que es para un hombre del nivel de él? Es como vamos a decir, como querer desprestigiar como un hombre tan conocido, tan importante. Le habrá caído como un balde de agua fría. Que le diga a él, habrá dicho, pero yo soy el general de Siria, soy alguien importante. O sea, el orgullo estaba, qué tremendo lo que es, hermano. A veces el pueblo de Dios no hay respuesta porque hay orgullo. Porque creen que a Dios se lo va a poder comprar con algo. Dios no recibe cosas materiales porque Él mismo las creó para nosotros. Él mismo creó todas las cosas para el hombre. Y el hombre, cuando llega a un nivel, a un estatus muy alto, se enorgullece. Y eso es lo que Dios empezó a tratar con él. Si bien Dios tenía un propósito con la vida de Naamán, porque ya dijimos de un principio, Dios lo usó para que se levantara contra el mismo pueblo de Israel. Dios tenía un propósito porque era un hombre muy conocido mundialmente en ese tiempo. Porque el propósito de Dios es que usar esas personas de prestigio, renombradas, y mostrarle que hay un Dios soberano y poderoso. Que Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Todos necesitamos de Dios. En algún momento Dios nos va a hacer pasar cosas. Porque Dios va a tratar con nuestro corazón. Porque Dios quiere mostrarse que Él es el único poderoso. El único que tiene que ser exaltado. El único que hay que honrar porque es nuestro creador. En cambio el hombre adora cosas que son creadas por el mismo hombre. Y no adora al creador. Eso es lo que pasa. El mundo está así porque no conoce nada de Dios. Y la gente dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y lamentablemente, el que dice a mi manera, está lejos de Dios. Y Dios no escucha a aquel que está, el lejos de Dios. El incrédulo. El hombre que no se cree porque existe, porque vive, porque tiene un buen empleo, o lo que tenga, no sirve para Dios. Porque Dios hoy te da, mañana te lo saca. Así como Dios pone reyes en un gobierno, en una nación,
así también lo saca. Porque Él es el que dirige todas las cosas, hermano. Él nos dirige a nosotros. Hay momentos que estamos así, pero está tratando con nuestra vida. Por eso a veces los hijos de Dios que pasan cosas, aman más a Dios, porque cada vez que pasamos una prueba, una lucha, parece que nos enamoramos más del Señor. Porque vemos la respuesta. Porque vemos que estuvimos tan mal y cómo estamos hoy gozosos. Porque el Señor dice, gózate. Nunca estés triste. Porque si yo estoy contigo, yo te voy a dar todo. O sea, Dios está, lo que ve Dios en nosotros, que tenemos que saber confiar en Él, esperar en Él. Nosotros pasamos muchas cosas para llegar a este nivel. No se crea que llegar a ser ministro de Dios, hay un precio, hermano. Y no cualquiera. Dios sabe que desde un principio a dónde Dios te quiere poner. Pero para eso tenés que pasar un montón de pruebas y luchas. Angustia, tristeza, enfermedad, dolor, escasez, miseria. Dios te hace pasar por todos esos lugares. Y cuando vos llegás a un nivel, te tenés que mantener en un perfil bajo, como siempre. Porque todo es de Dios. Nada es nuestro. ¿Qué nos llevamos? Aleluya. El Señor nos bendijo con una hermosa consola, ¿no? Y eso, todo lo que siembra el pueblo, va a las arcas de Dios en el cielo. No es que me dan a mí, yo soy solamente un ministrador. Porque a mí me va a pedir cuenta el Señor. O sea, siempre tengo que mantener ese perfil. Y lo hacemos para Dios. Ustedes vienen, les sirven a Dios. No están sirviendo al pastor ni a ninguno. Le estamos sirviendo todo a Dios. Porque somos todos servidores de Dios. Entonces el orgullo no tiene que existir en nosotros. Lo hacemos para el Señor. Yo me gozo cuando tengo que limpiar el baño o barrer, hacer. A mí no se me cae nada porque siempre lo hice. Al contrario, honro a Dios y me mantengo en un perfil que Dios le agrada, hermano. A Dios tenés que ponerlo siempre en primer lugar. Porque si no ponemos a Dios en primer lugar, bueno, las consecuencias son diferentes. Porque Él mide y pesa los corazones de sus hijos. Por eso este hombre está tan arriba en su corazón que se creía que era alguien muy importante, pero para Dios no hay nadie importante. Lo único importante es Jesucristo. Aleluya. ¿Lo cree? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Y mire lo que le contesta Naamán al criado, diciendo: Habana y Farfar son ríos de allá de Damasco, de Siria. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Mire lo que le responde. Era un hombre pero soberbio, orgulloso, tenía todo. Como diciendo, pero ¿qué clase de Dios es? Que si yo soy de Siria, allá también hay río y que las aguas son más limpias. Es una locura lo que me manda a hacer, habrá dicho. ¿Cómo voy a ir al río Jordán, el río más sucio de la tierra, a zambullirme 7 veces? No, pero yo no, ni loco voy. Y se fue enojado de la casa de Eliseo. Habrá salido pateando piedra, no sé qué, diciendo cualquier cosa. Y Dios estaba escuchando. Dios estaba escuchando. Y fíjese cómo ocurre todas las cosas. En el camino, porque ya se volvía enojado con toda la comitiva, en el camino, mire quiénes, por medio de sus criados, de los criados de Naamán, ellos mismos, otra vez Dios volvió a hablarle.
Porque Dios ama a aquel que ya tiene Dios un propósito con esa vida. Y siempre te va a dar una oportunidad, hermano. Siempre Dios te va a llamar, te va a hablar. Porque no te mereces estar en la condición que está. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estés ahí. Dios te quiere levantar en alto. Que des testimonio del poder y de la grandeza de nuestro Dios. No somos cualquier cosa. Somos llamados para servir a nuestro Dios y hablar de todo lo que Dios puede hacer en una vida. Somos llamados para eso. Aleluya. Y dice en el 13, acá habla de los criados, dice, mas sus criados se acercaron a él, a Naamán, y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y yo creo que él ahí como que entró en razón. Hacerme cientos de kilómetros volviéndonos sin nada. Dios le habló por medio de los criados. Y a veces Dios te habla por cualquier persona, hermano. En algún lugar Dios te va a hablar, un cartelito, lo que sea. Dios te está hablando y te está diciendo, vuélvete, búscame. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Que eso nos hace reflexionar. O a veces escuchamos una prédica y Dios te está hablando. Porque Dios quiere que seamos testimonios fieles de Dios. Que seamos personas que entendamos los propósitos de Dios. No somos cualquier cosa. Ya Dios nos escogió, nos redimió para que Dios se glorifique por medio de nuestra vida. Porque somos instrumentos en las manos del Señor. Herramienta para su gloria. Eso tenemos que saber. Y este hombre no sabía de eso, porque era un hombre que no conocía a Dios. Y sigue diciendo la palabra, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y se limpió. Aleluya. Qué bueno que es la obediencia, hermano. Este hombre, a pesar de ser un hombre incrédulo, mundano, fue obediente. Y sabe que a veces hay cristianos que Dios le habla y no quiere obedecer. Dios siempre te quiere dar la oportunidad de vivir una vida mejor, una vida de gozo, de paz. Si bien cada uno de nosotros, hay momentos que tenemos y hay momentos que no, porque siempre va a haber eso, porque Dios siempre va a estar, ¿no?, probando nuestra fe. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. El mundo vive por vista, porque cree en cualquier cosa y cree que eso le va a solucionar el problema, pero no quiere venir a Dios. Porque parece que Dios no le va a solucionar el problema. Pero nosotros sabemos que Dios soluciona cualquier problema que sea de nuestra vida. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque para él son locura. Para él es algo como que no tiene importancia. Pero cuando se ve mal, como este hombre reflexionó y dijo, la verdad que tiene razón ¿qué me cuesta probar? Lo voy a hacer porque necesito ser sanado. Y él lo hizo. Y dice la palabra, aleluya. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Acá él reconoció, después que fue sanado, él se zambulló, me imagino yo, ¿no? Habrá dicho, yo, un hombre tan conocido, un hombre muy popular, un hombre de prestigio, en ese momento habrá visto, ahí te estás zambullendo en esa mugre. No sé si le habrá pasado por la cabeza, pero él dijo, no, pero yo voy a obedecer, porque si no me voy a volver con la enfermedad. Y él lo hizo en obediencia. Y ahí Dios tuvo ahí un encuentro con Dios. Porque cuando uno obedece a Dios, hay una relación directa, hay un encuentro con el Señor. Porque Él ve en nuestro corazón. Este hombre no usó a los criados de él mismo para que él obedeciera a Dios, porque solamente Dios puede cambiar las cosas. Solamente Dios puede revertir. No te preocupes si hay algo está pasando, no te preocupes porque Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo algo poderoso. Porque Dios nos está dando toda el poder que necesitamos para cambiar el destino de muchas personas. Muchas personas están necesitadas. Pero nosotros tenemos que hablar. Hoy estamos estudiando en la escuela profética Ramá, en Capital. Y hablaba justamente de esto. Que no debemos callar, hermano, porque si no, las piedras van a hablar. Nosotros no podemos callar de hablar de un Dios grande y poderoso. Un Dios que todo lo puede y que nos da la fortaleza que necesitamos para seguir perseverando, porque nuestro destino es el reino de los cielos. Nuestro destino es estar en la presencia misma de nuestro Dios, conocer a nuestro Dios, aquel que dio la vida por nosotros, y verlo cara a cara y decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, no me lo merecía, porque somos inmerecedores de la salvación eterna. Somos inmerecedores de vivir una vida, ¿no?, en paz. Cuando antes vivíamos de una manera lastimosa, una vida sin ver la salida, tristeza de todo tipo, maltrato, cuántas cosas. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y Dios lo sabe, nosotros lo sabemos perfectamente. ¿Y cómo estamos hoy? Tenemos que examinarnos muchas veces de dónde Dios te rescató y a dónde Dios quiere llevarte. ¿Pero por qué? Porque hay orgullo en el corazón de la persona que no se doblega a pesar de todas las adversidades y pruebas y luchas que está pasando. No, pero el orgullo está ahí en su corazón. Eso no permite que la gloria de Dios se manifieste por el orgullo. Y eso es un veneno para almas que están necesitadas. Aleluya. Y dice en el 17, mas él dijo, te ruego pues, acá él reconoce a Dios y se convierte a Cristo. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, acá se declara siervo, este Naamán duro de corazón, este Naamán orgulloso por ser un general del ejército de Siria, un hombre que se creía que estaba allá en la gloria de Dios, no, en la gloria del hombre, en su gloria. Y le dice, porque de aquí en adelante tu siervo sacrificará holocausto
porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué tremendo. Cómo Dios le mostró que Él era la única salvación. Lo hizo pasar, ¿no? Le probó su fe, su corazón, pero él estaba endurecido. Pero Dios, por su gracia y misericordia, usó a sus propios criados para que ellos sean los comunicadores de parte de Dios. Así Dios, también nosotros, recibimos comunicadores y para decirnos, Dios, Cristo es la única esperanza para tu vida. Dios es el que te va a sacar adelante. No hay nada en el mundo, ni sea quien sea, que no pueda salir solo. Porque si no está con Dios, nada lo podemos. Y esto es lo que dice esta reflexión, y con esto cierro. El relato de Naamán, la providencia de Dios, su poder a su gracia salvadora y su juicio sobre el pecado, se destaca en el relato la verdad de que la gracia y la salvación de Dios no estaban limitadas a Israel, sino que Él deseaba tener compasión de los que no eran israelitas y llevarlo al conocimiento del único Dios verdadero. Eliseo ordenó a Naamán que se lavaran las turbias aguas del río Jordán como una simple demostración de humildad y obediencia. Además, al hacer eso, Naamán haría imposible atribuirle la cura a medios humanos o natural. Tanto los israelitas como los sirios sabían que el Jordán no podía sanar la lepra. Naamán necesitaba saber que su sanidad se produjo milagrosamente por la gracia y el poder de Dios mediante la palabra de su profeta. Nosotros, cada uno de nosotros, somos profetas de Dios. Nosotros profetizamos por lo que dice la palabra, que nuestro Dios es grande y poderoso. Y no hay nada que Dios no pueda hacer sobre la vida de aquel que le cree a Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y hasta acá me ayudó el Señor. Hasta acá Dios me direccionó, porque Dios quería hablar a nuestro corazón. De saber que Dios tiene un propósito con tu vida. No te detengas en las cosas naturales. No te detengas. Porque nosotros no somos más naturales, somos sobrenaturales. Ya Dios nos trajo a su camino para vivir una vida con Cristo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie mientras recogemos la silla. El Espíritu Santo quiere hacer algo ahora. Algo poderoso. Aleluya. Yo no sé cuál es la enfermedad. La lepra puede ser muchas cosas. La lepra puede ser económica, materiales, cosas que realmente estamos necesitando. Por eso, vamos a venir a la presencia de Dios. Mientras le adoramos al Señor, pasa aquí adelante, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria, el Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria, el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Ya los puedo sentir, Santo.
Algo grande querés hacer, Señor. Porque tú conoces la necesidad de tu pueblo. Amados hermanos, pasen aquí adelante. Yo siento de parte del Espíritu Santo que Dios quiere quebrar algo que no te puede llegar a hacer para avanzar en tu vida. El Espíritu Santo ahora mismo aflige el corazón de todo aquello que está necesitado. Padre amado, Dios del cielo, Espíritu Santo, Señor, yo sé que tú lo has traído con propósito, Dios. Tú conoces su corazón, su deseo, su anhelo, pero no avanza, Señor. Está, Señor, como paralizado. Está como atado, Señor. Padre, en esta hora mis manos son tus manos, Dios. Espíritu Santo, comienza a fluir sobre su vida. Oh, yo siento tu presencia ahora, Padre. Ay, Espíritu Santo, toca, Señor. Llévate toda carga, angustia, tristeza, preocupación, quebranto. Muchas veces te has preguntado por qué y hasta cuándo, Señor. ¿Por qué estoy en esta condición? Oh, ríndete a Dios. Ríndete, porque grandes cosas son en tu vida. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Póngalo, Señor. Mis manos son tus manos, Señor. Fluye, Padre. Fluye. Desde
Dios Padre del cielo, sé que hoy hablaste en nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tú, Señor, direccionas nuestra vida. Todo lo que anhelamos, deseamos en este tiempo que estamos viviendo, Dios. El mundo estará en crisis, pero nosotros que somos pueblo tuyo, Señor, estamos en Cristo. Y nada, Señor, nos puede faltar. Tu palabra dice, Señor, que nos llamaste para ser bendecidos y bendecir a los demás. Señor, ayúdanos, Señor, a bendecir, porque de esa manera alcanzaremos las bendiciones del cielo, de las promesas, Señor, que tenemos por medio de tu palabra. En esta hora, Señor, te damos gracias porque has hablado directamente al corazón, que lo que frena en la vida del hombre es el orgullo. El orgullo es lo que Dios no puede obrar para alcanzar tener mejor calidad de vida. Señor, en esta hora oramos, clamamos, Señor, por todos nuestros vecinos de este barrio Chacabuco. Atamos y reprendemos al hombre y a la mujer fuerte en este barrio. Echamos fuera todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de miseria, de pobreza, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por todos los vecinos de este barrio, Señor, que están pasando necesidades, pero hay orgullo en su corazón que no vienen a Cristo por causa de la incredulidad. Señor, así como Naamán, Señor, hay muchos Naamanes, Padre, en este territorio y en la nación argentina y en todo el mundo. Por causa del orgullo, no vienen a tus pies, Señor. Clamamos por nuestros seres queridos, por nuestra familia, Señor, aún de los que viven en la distancia. Clamamos misericordia por su alma. Señor, ten piedad. Ayúdalos, Padre, a que vengan a tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a hablar de tu poder, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia. Y en esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Y nos vamos de este lugar, pero con tu presencia, Señor, renovados, fortalecidos, Señor, y declarando que somos hijos del Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Gracias, Padre, bendito Dios, y declaro una semana de victoria, de gozo y de paz, y lo cubro con la sangre poderosa de Cristo. Declaro gozo, paz, bendiciones del cielo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Para ti es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que el Señor les bendiga